Sevilla, 11 de julio de 1952. El sol abrasador que clarea en lo más alto del cielo y el calor apabullante indican que ya es mediodía en la ciudad sevillana, concretamente la 1:30. Matilde Silva Montero, que regenta el estanco número 24 de la avenida Menéndez y Pelayo, muy cerca de la Puerta de la Carne, se dispone a cerrar, como cada día, el establecimiento para irse a comer. Comprueba que todo está en orden detrás del mostrador y coge las llaves para cerrar, pero justo en ese momento un individuo se persona frente a ella. No parece tener buenas intenciones, porque además muestra una navaja en señal de amenaza. Matilde, asustada, trata de huir de la tienda y comienza a pedir auxilio a gritos, pero la asalta y le asesta 13 puñaladas en la garganta, el pecho y los brazos. Ante tal violencia, el cuerpo de la estanquera cae inerte al suelo y comienza a empapar todo el suelo del local de sangre que comienza a filtrarse por las juntas. Enseguida se escuchan otros pasos apresurados por la escalera del edificio, ya que el estanco está situado justo en el zaguán de la casa, y dentro vive Matilde con su hermana, Encarnación, que al escuchar los gritos de la otra ha acudido corriendo en su auxilio. Con tan mala suerte que al abrir la puerta de la escalera que da al local se encuentra con tan horrenda escena. El cuerpo de su hermana brutalmente asesinado en el suelo detrás del mostrador y el asesino que aún continúa allí, de pie junto al cadáver, empuñando la navaja ensangrentada con la que acaba de quitarle la vida a Matilde. Es una escena muy violenta, pero no hay tiempo para pararse a pensar o lamentarse. Encarnación trata de huir también para salvar su vida y corre en dirección a la puerta de entrada con intención de salir del edificio, pero el asesino la alcanza y termina sufriendo el mismo destino que su hermana. El asaltante le clava 16 puñaladas, llegando a cortarle la yugular y deja que el cuerpo caiga muerto frente a la puerta. Y, sin perder más tiempo, coge las llaves del local y sale por la puerta de entrada asegurándose de cerrar con llave el establecimiento para que todo quede bien oculto y sellado. Ya ha cumplido su cometido allí. Fisonomías criminales. Capítulo 11. Las estanqueras de Sevilla. Iniciamos el 11º capítulo del podcast con un caso de mediados del siglo pasado que, personalmente, no conocía, pero que al parecer es bastante famoso porque se dieron en él características muy singulares. He de decir que nada más investigar sobre él ya me pareció muy interesante para traerlo aquí al podcast, pero al mismo tiempo da pena porque hay poca información sobre él, cosa que sorprende porque no es un caso tan antiguo, aunque creo que el hecho de que no se sepa tanto de él se debió más a temas políticos que luego comprenderéis. Pero además digo pena porque es un caso que ya avanzo que deja con ganas de saber más, o al menos ha sido mi sensación, frustración por no poder averiguar más cosas, llegar hasta el fondo del asunto y, en general, que el caso tuviera una completación. Pero bueno, son cosas que deben asumirse en el ámbito criminalístico. A veces simplemente no se puede ahondar más, se agotan los recursos disponibles o 1000 variantes más que pueden suceder. Para mí, lo importante es que a pesar de todo es un caso, en mi opinión, muy interesante y que, como siempre os digo, merece como todos ser contado, sobre todo en memoria y justicia a las víctimas y que conozcamos su historia. Así pues, como os he relatado, Matilde y Encarnación son asesinadas en el estanco número 24 de la calle Menéndez y Pelayo el 11 de julio de 1952. Las dos hermanas, de 50 y 55 años respectivamente, eran originarias de Estepona, pero ya hacía muchos años que vivían en Sevilla, en el propio edificio donde tienen el estanco. Matilde era quien lo regentaba y Encarnación trabajaba de cajera en los almacenes El Águila de la calle Sierpes, pero echaba una mano a su hermana siempre que podía. Ambas eran bastante conocidas en la ciudad, ya que como trabajaban en el estanco trataban con mucha gente a diario y todo el mundo las quería y apreciaba por su amabilidad. Como podéis ver, una pareja de hermanas normal, que aparentemente no presentaban ninguna peculiaridad ni estaban relacionadas con nada turbio. Y, sin embargo, el crimen fue brutal,
pasional e instantáneo, pues apenas sucedió en unos pocos minutos. Quien lo hizo sabía muy bien a lo que iba y su único objetivo era asesinar a Matilde y Encarnación. Ni el robo, ni la agresión sexual, nada, solo matar. A la mañana del día siguiente del crimen se llevaba a cabo el funeral de uno de los hermanos de las estanqueras que había fallecido hacía unos días. Como os podréis imaginar, Matilde y Encarnación no asistieron, y eso extrañó mucho a la familia, ya que, por un lado, era el hermano, es decir, alguien muy allegado, y por otro, se dice que ambas hermanas eran muy devotas y no faltaban a una misa, con lo cual no encajaba que no hubieran asistido por voluntad propia. Algo tenía que haberles pasado. Así que uno de los sobrinos de ambas decidió acercarse al estanco para investigar. Al llegar, encontró la puerta del establecimiento cerrada y en el domicilio de las hermanas tampoco había nadie. Extrañado porque no se hallaran en casa y porque el estanco estuviera cerrado a cal y canto en un día de jornada normal, decidió forzar la puerta de la escalera que da acceso al estanco. Aquella, recordemos, por la que había entrado Encarnación al escuchar los gritos de su hermana. E inevitablemente se topó con una escena dantesca y macabra. Sus dos tías muertas sobre dos charcos de sangre que empapaban el suelo del estanco, una tirada detrás del mostrador y la otra justo frente a él, mirando hacia la puerta donde se hallaba parado. Ambas presentaban numerosas heridas causadas por arma blanca. Sin perder más el tiempo, el sobrino acudió inmediatamente a la comisaría del Cuerpo General de Policía de San Bernardo para explicar lo que había visto, y enseguida se personó en el estanco todo un grupo de policía armada que acordonó el estanco y realizó la primera inspección ocular de la escena, mientras el juzgado de instrucción de guardia procedía al levantamiento de los cadáveres. En un principio se descartaba el robo como motivo del asesinato, ya que detrás del mostrador se encontró una cesta con 600 pesetas intactas y dentro de una caja de puros se hallaron 7.000 pesetas más que tampoco habían sido tocadas. Más tarde, la policía indagaría con el banco y éste le diría que el estanco generaba alrededor de 7.500 pesetas en una semana, por lo que estaba claro que no se habían llevado ni un centavo, todo lo recaudado seguía allí. Así pues, ¿cuál podía ser el motivo del crimen? Aparte del dinero, pocas pruebas más se hallaron dentro de la escena. Un bolso negro, perteneciente a una de las víctimas, donde se encontraron dos huellas que no fueron capaces de identificar, ya que en aquella época las pruebas de ADN no eran tan precisas como las de ahora. Y, aparte de eso, la puerta del estanco cerrada a cal y canto, y un ensañamiento brutal con las víctimas. Aquel caso era todo un misterio. Apenas habían dejado pruebas y todo indicaba que había sido un crimen muy rápido, profesional y, sobre todo, pasional, movido por la rabia y el odio. Pero, solo con esas evidencias, ¿cómo podían encontrar al autor? Era prácticamente imposible. La policía comenzó a hacer sus indagaciones sobre las víctimas. 2 mujeres de 50 años, solteras, naturales de Estepona y, en general, gente trabajadora y humilde. No había mucho más misterio ni nada que no cuadrara. Sin embargo, sí encontraron un pequeño detalle. Descubrieron que durante la Guerra Civil, estando en Estepona, que pertenecía al bando falangista, ambas hermanas habían denunciado la presencia de republicanos en la localidad y, por ende, estos habían sido capturados y ajusticiados. Era un hilo por donde tirar, sí. Cabía la posibilidad de que el familiar de algún ajusticiado las hubiera asesinado buscando venganza, pero recordemos que la Guerra Civil Española fue una masacre absoluta y murieron en ella tantas personas que era complicado atinar con una persona en concreto. No obstante, y sinceramente, desde mi más humilde opinión, podéis rebatirme con total tranquilidad, pero yo creo que con tiempo, paciencia y esfuerzo, el cerco poco a poco podría haberse ido cerrando. Mirando el registro de republicanos denunciados y ajusticiados en Estepona, podían haber ido tirando del hilo hasta encontrar familiares que pudieran coincidir con las características necesarias para cometer el crimen. Y sí, no digo que hubiera sido una tarea fácil, como he dicho, requería de tiempo, paciencia y esfuerzo, pero era lo único que tenían y hubiera sido una vía por la que tirar. Pero el problema era que la policía no disponía de ese tiempo. Los sevillanos, que conocían bien a las estanqueras y eran muy queridas por el pueblo, comenzaron a hablar del crimen por las calles y a condenar la brutalidad con la que se había cometido, y todo el mundo quería que se hiciera justicia y se encontrara al culpable.
Ante este panorama, el gobernador civil de la provincia, Alfonso Ortí Meléndez, destacado falangista en Sevilla durante la Guerra Civil, al que Franco le había impuesto la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 3 meses antes, no quería enturbiar su carrera política, y un crimen sin resolver con estas características, el ensañamiento, la presión popular, etc., podía constituir su tumba política, algo que no pensaba permitir por nada del mundo. Así pues, lo único que le interesaba al gobernador era presentar a los culpables cuanto antes. Le daba igual cómo, por qué o quién, solo quería que el caso se resolviera inmediatamente y que se hiciera lo que se tuviera que hacer con tal de poder culpar a alguien. Y claro, ante este interés de las autoridades por no ensombrecer la imagen del régimen, que de puertas para afuera trataba de presentar una España de paz y tranquilidad en la que no pasaba nada, provocó una gran presión en las fuerzas de seguridad para que esclarecieran los hechos cuanto antes. Es decir, ya os avanzo que se hizo una investigación apresurada, mal hecha y sin la justicia que supuestamente buscaban hacer. La causa fue instruida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla y en un primer momento las sospechas recayeron en el sobrino de las víctimas, el mismo que había descubierto los cadáveres, y en un carnicero, debido a que tal y como estaban producidas, las heridas dejaban ver que el asesino debía tener un buen manejo de los cuchillos. Todo muy lógico. Echarle la culpa de primeras y sin pruebas al que ha descubierto los cadáveres y lo ha denunciado a la policía, y a un pobre carnicero solo porque su oficio implica cuchillos. Bien. Por suerte, se les descartó rápidamente como sospechosos porque centraron sus investigaciones en otro lado, que, como punto de investigación, os digo, no me parece desacertado. El error vendrá después, pero ya hablaremos de esto. La policía comenzó a investigar a varios maleantes de la ciudad que habían sido detenidos por robar en otros estancos de la ciudad y mantuvieron múltiples interrogatorios con el fin de intentar hallar un culpable. Aunque bueno, os podéis imaginar cómo debían ser estos interrogatorios, bajo amenaza, coacción, violencia y vete a saber. La cuestión es que terminaron interrogando a un conocido ratero de la ciudad que había robado en algunos estancos. Este era conocido entre los de su calaña como el Ojitos y apuntó a 3 posibles culpables que eran colegas suyos: Juan Vázquez Pérez, apodado el Mellao, Lorenzo Castro Bueno, apodado el Tarta porque era tartamudo, y Antonio Pérez Gómez. Apuntó a ellos porque eran conocidos rateros que se dedicaban a pequeños hurtos en la ciudad, que además solían parar cerca del estanco y últimamente se los había visto deambular por la ciudad con más dinero del habitual. Pero bueno, se sabe que el Ojitos hizo esta declaración no muy convencido, más bien sometido bajo presión y, al final, se presupone que acabó declarando lo primero que le vino a la mente con tal de que le dejaran en paz. Y así, a finales del mes de julio, fue detenido en Málaga el primero de ellos, Juan Vázquez Pérez, cuando, recién alistado en la Legión, que aquel año pasó por Sevilla, intentaba embarcarse hacia Melilla. Junto a Juan fue arrestado en Sevilla Lorenzo Castro Bueno, el Tarta, que se entregó después de que la policía realizara una redada en el muelle de La Paja, donde pasaba las noches, e incendiara por completo el pajar donde se escondía. Y el tercero en caer fue Antonio Pérez Gómez, que fue detenido por la Brigada de Investigación Criminal en un tren camino de Madrid. Los 3 fueron encarcelados provisionalmente en la prisión provincial de Sevilla, también conocida como La Ranilla. En un principio, los 3 negaron completamente su autoría de los hechos. Eran simples maleantes, que se dedicaban a pequeños hurtos sin violencia, pero ni de lejos eran asesinos. No obstante, las sesiones de interrogatorio se fueron intensificando y, como ya os he dicho antes, la policía no estaba para perder el tiempo. Necesitaban presentar a unos culpables a toda costa, daba igual cómo o quién. Así que, como os podréis imaginar, la vía fácil era utilizar la tortura. Eran múltiples las formas de forzar la confesión del detenido, tanto en los años anteriores como incluso en las décadas siguientes a este caso. Entre las más empleadas y conocidas estaba la rueda, que consistía en rodear al detenido entre varios hombres y que todos le propinaran golpes desde todos los ángulos. Luego estaba la bañera, donde metían la cabeza al detenido en un recipiente lleno de agua, en ocasiones con excrementos dentro, hasta casi ahogarlo.
La barra era otro método conocido, que consistía en esposarlo de muñecas y tobillos y colgarlo mientras recibía continuos golpes. Otro, la mesa, también denominado quirófano, se realizaba tumbando al detenido e inmovilizándolo de pies y manos y se le golpeaba en el pecho para impedirle la respiración o a veces se le golpeaba constantemente con un bate de béisbol. Por último, había ocasiones en las que aplicaban descargas eléctricas en los pezones y otras partes del cuerpo. Así que bueno, nos podemos imaginar la agonía que debieron sufrir durante los interrogatorios, entre comillas, y es totalmente entendible que, días después, cuando el cuerpo ya no soportaba más dolor, terminaran autoinculpándose del delito a pesar de no haberlo cometido. Solo querían que terminara aquella tortura. El problema, sin embargo, era que su desdicha no iba a terminar con una simple confesión. Esto empeoraría aún más las cosas. En resumen, aquella confesión implicaba que el caso se había resuelto en tan solo 15 días. Las autoridades, como no, alardeaban del éxito y la gran eficacia de la policía. El periódico especializado en sucesos, El Caso, que por aquel entonces daba sus primeros pasos y, ante el miedo a la censura, se limitaba a difundir crímenes resueltos que dejaban en buen lugar a la policía y a la justicia, abría con el titular «Han confesado los asesinos de las estanqueras». Sin embargo, dichas confesiones no cuadraban porque eran totalmente contradictorias entre sí. Los unos inculpaban a los otros y viceversa, y nada coincidía en una única versión. Después, la policía quiso realizar una reconstrucción de los hechos y llevaron para ello a los detenidos al estanco, pero resultó un completo fiasco también. No se ponían de acuerdo en quién había entrado primero, ni lo que habían hecho dentro, ni quién había acuchillado a cada estanquera. Nada. Cantaba demasiado que aquellos pobres hombres no lo habían hecho. ¿Cómo iban a reconstruir bien una escena de los hechos que no habían cometido ni habían siquiera vivido? Solo se habían inculpado del crimen tratando de buscar una vía de escape que consistía básicamente en pasarle el marrón al de al lado para suavizar un poco la presunta culpa autoimpuesta. La ciudadanía no era tonta y todo esto lo veía. Observaban cómo se estaba culpando de un crimen brutal a 3 hombres que eran inocentes. Los consideraban unos pobres diablos que estaban cargando con la culpa de terceros, y la opinión general era que la policía se había dado demasiadas prisas por zanjar el asunto y éste se había solucionado por la vía fácil trincando unos simples rateros. Aún así, las autoridades no se bajaron del carro. Siguieron adelante con ello y, 2 años después, durante los días 20, 21 y 22 de octubre de 1954, se celebró en la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Territorial de Sevilla el juicio oral contra los 3 inculpados. Y aquel sinsentido y absurdo continuó. La sentencia trataba de explicar de un modo demasiado sencillo cómo habían cometido el crimen. Esperaron a que Matilde se dispusiera a salir del estanco a la hora del almuerzo para abalanzarse sobre ella y exigirle el dinero. La mujer intentó huir, lanzando gritos de socorro, pero el mellao se le anticipó cerrando la puerta. Mientras tanto, Antonio y el Tarta la apuñalaron 13 veces en el cuello, el pecho y los brazos, llegando a atravesarle el corazón. Y al oír el escándalo, se asomó la hermana, Encarnación, a la que le dieron 16 cuchilladas y le seccionaron la yugular. Se presentaron 3 evidencias contra los acusados. En primer lugar, las huellas dactilares del bolso negro encontrado en la escena del crimen, que no coincidían con ninguno de los inculpados, pero aún así se presentó como prueba. En segundo lugar, una camisa que presentaba pequeñas manchas de sangre y que supuestamente pertenecía al mellao. Una prenda que, como prueba, tampoco tenía mucho sentido, porque tras un asesinato tan brutal en el que se derramó tanta sangre, lógico es que la camisa hubiera quedado empapada y no con unas pequeñas manchitas. Además, como ya os he comentado antes, en aquella época aún no se trabajaba tanto con el ADN, apenas tenían los pocos medios para cotejar huellas y poco más, así que los peritos solo pudieron limitarse a comprobar el grupo sanguíneo de las manchas y cotejarlo con el de las difuntas, y era bastante fácil en la época que buscando solo opciones entre A, B, AB y 0 pudiera darse una coincidencia.
Además de la camisa, también se presentaron unas navajas que intentaron hacer pasar por las armas homicidas y el traje y los zapatos que llevaba puestos Antonio Pérez Gómez el día del crimen. En tercer y último lugar, se presentó como evidencia la confesión de los acusados, que también dio mucho de qué hablar, porque se notaba que no había sido transcrita a partir de las palabras de los propios acusados. Utilizaba palabras y expresiones que eran totalmente inapropiadas y desconocidas para gente casi analfabeta como lo eran tres pobres maleantes que no pasaban de conocer el código de los ladrones, realizar el robo, cubrir al compañero y nunca colaborar con la pasma. Sin embargo, aquella confesión hablaba de transversalidad, situación topográfica, casa de lenocinio o conminar, entre otras palabras que no tenía sentido que utilizaran en su día a día los inculpados. Así que, bueno, cantaba mucho que la confesión la había redactado la propia policía a su conveniencia. Por todo ello, la defensa pidió la absolución de los acusados. Las declaraciones se contradecían y la confesión había sido inducida y manipulada. No existían pruebas de cargos suficientes para condenarlos porque, en primer lugar, no pudo confirmarse el robo, ya que, como os he explicado antes, el dinero recaudado de la semana continuaba en el estanco, y en segundo lugar, tampoco se encontraron las armas homicidas, a pesar de que intentaron colar unas como si lo fueran, y ni las huellas del bolso ni las manchas de sangre de la camisa habían podido cotejarse e identificarse debidamente. Por si fuera poco, desaparecieron 5 folios del sumario que nunca nadie supo dónde estaban ni se dio una explicación a su desaparición. Al final, incluso los acusados se retractaron de sus confesiones y aseguraron su inocencia. Yo supongo que fue porque, viendo la defensa presentada por sus abogados, los pobres se debieron sentir fuertes para probar al fin que no lo habían hecho realmente y que se realizara justicia. Sin embargo, todo fue en vano, y el 26 de octubre de 1954 se dictó la sentencia: pena de muerte. El veredicto de la justicia indignó mucho a los sevillanos. En la ciudad no se cometía ninguna ejecución ordinaria desde el año 1924 y numerosos ciudadanos, entre ellos el propio alcalde y el obispo de Sevilla, se alzaron para suplicar el indulto de los condenados. Meses antes, Franco había aplicado dicha gracia a varios presos políticos en su afán por lograr el beneplácito de Estados Unidos y confiaban en que pudiera ser igual en esta ocasión. Los 3 abogados defensores interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la condena fue ratificada en julio de 1955 a pesar de que uno de los magistrados sí se mostraba partidario de la absolución de los condenados, y la sentencia fue devuelta a la audiencia sevillana en marzo de 1956 para que fuesen ejecutadas. No había nada que hacer. Los 3 reos estaban sentenciados al garrote vil. Mientras en los despachos continuaban buscando por todos los medios y sin descanso evitar el ajusticiamiento, los condenados buscaron refugio en la religión y sus celdas se llenaron de crucifijos, estampas, cirios y rosarios durante sus últimos días. Rezaban por su alma, dado que ya no podían hacer nada por su cuerpo. Fray Hermenegildo de Antequera, el sacerdote que les atendió durante todo su encierro, quedó estupefacto al ver de qué forma los inculpados se habían entregado a la religión, cómo buscaban redimirse de sus pecados y la devoción que profesaban, como si algo en ellos hubiera cambiado completamente estando tan cerca del final, y también fue de los que trató de mover mar y tierra por ellos. El 3 de abril de 1956, 2 años después y justo el día antes del desenlace fatal, 2 mozos, que no llegaron a entrar en la prisión, les llevaron en un arcón varias cosas como ofrenda: una botella de coñac, otra de leche, otra de café, un infiernillo, una escupidera, 2 toallas, una fiambrera con gallina guisada, un paquete de jamón cortado y bollos de leche. Y a las 6:30 de la mañana del 4 de abril de 1956, los condenados caminaban con paso firme hacia el patíbulo. Dicen que en ningún momento se les vio llorar o lamentarse, únicamente se dieron un abrazo en la capilla antes de partir. Estaban concienciados desde hacía tiempo de que ese era el destino que se les tenía reservado, ya no quedaba salvación humana para ellos y la única que les quedaba era la de la otra vida. Por ello, se habían encomendado fervientemente a Dios.
De camino al cadalso, reconocieron: aunque este delito por el que morimos no lo hemos cometido, hemos realizado otros de los que esperamos que Dios nos perdone. El Tarta, que fue siempre quien se mostró con más firmeza de los tres, dijo: no he matado a las estanqueras, pero pago por mi mala vida. Las ejecuciones se llevaron a cabo de forma lenta e irregular. El verdugo, Bernardo Sánchez Bascuñana, un sevillano que vivía en Granada, llegó borracho a la ejecución, algo que era habitual, dar de beber a los verdugos con el fin de que a última hora no se echaran para atrás, pero complicó bastante el asunto. Y es que, pese a su experiencia en el oficio, ya que llevaba a sus espaldas el ajusticiamiento de una docena de condenados, no logró atinar debidamente con la argolla. El primer ajusticiado fue Antonio Pérez. El capellán real, José Sebastián Ibandarán, le colocó un pañuelo negro tapándole los ojos. Y de su brazo, con paso vacilante por la falta de visión, salió al patio de la prisión, seguido por un padre capuchino, varios oficiales, el médico forense y el de establecimiento, y algunas otras personas nombradas por la audiencia como testigos. A los 8 minutos avisaron de que ya había terminado todo para el primer reo. El médico certificó que había dejado de latir su corazón. Los hermanos de la Caridad lo llevaron al ataúd y lo trasladaron en el féretro a una habitación contigua. Le siguió el segundo, Juan Vázquez, y el tercero, el Tarta, que antes de ser ajusticiado se dirigió al médico. Usted no, porque tiene la cabeza blanca, pero estos señores que son más jóvenes han de conocer, cuando todo esto salga a flote, que saldrá y se aclarará, cómo no fuimos culpables. Y a un padre capuchino le dio un paquete de tabaco para que se lo entregara al verdugo con su perdón, porque, según él, el pobre tenía que ganarse la vida, era su oficio. El Tarta y sus compañeros se despidieron de la vida con un «Viva Cristo Rey» y en cuanto el torniquete empezó a girar, se retorcieron de un modo espantoso, entre aullidos y contorsiones, sufriendo una ejecución lenta y dolorosa hasta que finalmente expiraron, ya que, como os he comentado, el verdugo iba borracho y no era capaz de acertar con firmeza la argolla. Como ya sabéis, el garrote vil consistía en un collar de hierro que, por medio de un tornillo con una bola al final, retrocedía produciendo la muerte al romper el cuello, pero cuando no se hacía de modo correcto, como fue el caso, provocaba el estrangulamiento, con lo que la agonía se alargaba terriblemente. Todos los presentes lloraron la muerte de los tres. Compartían el dolor de los familiares de aquellos pobres delincuentes de 3 al cuarto, que eran maleantes, sí, pero lejos de ser crueles asesinos. Y en todos los corazones reinaba la sensación de que se había cometido una gran injusticia. Al día siguiente se celebró el funeral en la iglesia de la Santa Caridad como si fuesen hermanos. Y al finalizar el responso final, los hermanos pasaron al cementerio llevando sus cirios azules encendidos para dar sepultura a los cadáveres. Pese a todo, la defensa no tiró nunca la toalla y siguió peleando porque se hiciera justicia y la verdad del caso saliera a la luz. Manuel Rojo Cabrera, que había sido el abogado de Juan Vázquez Pérez, el Mellao, había escrito un año antes, en 1955, el libro El proceso por la muerte de las hermanas estanqueras, un minucioso informe en el que daba cuenta de la debilidad de los argumentos presentados por la acusación. Rebatía la validez de las escasas pruebas aportadas por el fiscal, poniendo en entredicho los testimonios poco fiables de los testigos y cuestionando la validez de unas confesiones extraídas mediante tortura. Vamos, todo un ataque directo contra el tribunal que había dictado la sentencia. Fue claro y contundente en sus manifestaciones. No es lógico pegar 16 y 13 puñaladas para no llevarse nada. Que tenían prisa, lo que sucedió es que los asaltantes no iban buscando el robo. Por la forma de matar lo que había era odio, y estas mujeres no se conocían de nada con los acusados. En mi larga carrera profesional no he visto cosa igual. No obstante, y aunque sé que igual que yo os estaréis indignando por dentro ya que no se hizo justicia y el culpable verdadero continuaba sin aparecer, tiempo después saldrían a la luz 2 testimonios importantes que, pese a que siguen sin ofrecer justicia al caso, no os voy a mentir, por lo menos esclarecen un poco más el asunto. El primero vendría en los años 80,
Pedro Costa, antiguo periodista del caso y director cinematográfico de la mítica serie emitida por RTV, La huella del crimen, quiso investigar más sobre el caso mientras elaboraba el guión para realizar un capítulo en su serie sobre este crimen, y entabló contacto con Fray Hermenegildo Antequera, el religioso que había atendido a los reos durante sus últimos días para que le ofrecieran más información sobre lo que había sucedido. Este, en un principio, se mostró bastante reacio a hablar, pero finalmente terminó por hacerle una gran revelación. Hacía tiempo que había colgado los hábitos y deseaba que por fin se conociera la verdad. Y contó que, casi 2 décadas después de la ejecución, un hombre con buen porte y excelente aspecto se presentó en su confesionario. Después de preguntar por él, le consultó si estaba obligado como sacerdote a guardar el secreto de lo que iba a decirle. Y, tras decirle Fray Hermenegildo que sí, el hombre reconoció su culpabilidad como asesino en las estanqueras y le explicó cómo había llevado a cabo tal brutalidad. Fue una descripción amplia y exacta, revelando incluso detalles desconocidos del asalto, por lo que estaba claro que realmente era él. Al parecer, los remordimientos de la ejecución de 3 inocentes no le dejaban vivir y quería descargar su conciencia revelando un secreto que había mantenido oculto durante tanto tiempo. El delito estaba a punto de prescribir y quería dejar en buen lugar el nombre de los ajusticiados. Se sabe por palabras del sacerdote que dijo: Quiero confesar que hace casi 20 años fui yo quien asesinó a las estanqueras. No me arrepiento por ellas, sino por esos 3 hombres que pagaron por un crimen que no habían cometido. Por desgracia, su identidad ha permanecido siempre en el anonimato y ha sido imposible averiguar de quién se trataba. No obstante, es mucha la gente que ha teorizado al respecto, entre ellos el autor Alfonso Grosso, que en su novela El crimen de las estanqueras, un libro de ficción con base real, expuso que quizás se trataba del hijo de una de las víctimas que durante la Guerra Civil había sido justiciada en Estepona por republicana, después de que las hermanas estanqueras, recordemos, denunciaran la presencia de varios rojos en la localidad. Y en esta versión, ese hombre habría esperado varios años hasta encontrar la oportunidad perfecta para presentarse en el estanco reclamando venganza. Es una teoría válida, desde luego, pero como ya os digo, es solo una hipótesis que no podemos probar. Y, por último, os cuento el segundo testimonio importante que arroja luz sobre el caso. El periodista de investigación Juan Sánchez Rada explicó en su libro Crímenes con Historia, publicado el año pasado, que en una de sus intervenciones en un programa de radio hablando sobre este caso, un oyente se le dirigió desde Sevilla. Explicaba que había sido testigo del forcejeo entre las víctimas y el asaltante, así que el periodista no quiso perder la oportunidad y se entrevistó con él. José Castro Segura, el testigo, tenía 4 años cuando sucedió todo. Acudía casi a diario con su padre a los jardines del Murillo, que quedaban justo enfrente del estanco, y su abuelo tenía una confitería justo al lado de este, por lo que siempre iban a verle, pero justo aquel día el niño acudió solo. El 11 de julio de 1952, a media mañana, iba a salir por la puerta del parque justo para cruzar la avenida Menéndez y Pelayo en dirección a la confitería de su abuelo, cuando miró hacia el estanco. Vi en la puerta del estanco a 2 mujeres, con los brazos hacia adelante, tratando de parar al agresor. Se metieron para adentro, no observé ningún arma. Me asusté, me dio miedo y me puse detrás de un árbol. Al poco rato vi salir al hombre, era un legionario, con su chapiri y se dirigió con grandes zancadas al cuartel de intendencia, que estaba justo al lado. Entró con paso rápido, me quedé esperando por si pasaba algún coche de la policía. Busqué al guardia de los jardines, ya que mi padre y yo lo conocíamos. Pero, pese a estar siempre por la zona, no lo encontró y decidió seguir hasta la confitería de su abuelo, donde le explicó lo que acababa de presenciar. Al principio, el abuelo le tomó a broma, pero al ver que el niño insistía todo serio en su versión, terminó por creerle, y le pidió que olvidara lo que había visto como si se tratara solo de un sueño. Al día siguiente, cuando la noticia del doble crimen se propagó por toda Sevilla, en casa del niño volvieron a insistirle en que nunca contara aquello. Eran años de dictadura y nadie quería complicaciones. No obstante, José explicaba que aquel suceso permaneció siempre vivo en su memoria, y años después, cuando se hizo más mayor, se enteró de que la Legión había estado de paso por Sevilla, camino de Madrid, para participar en el desfile de la Victoria, y entonces comenzó a comprender el suceso con más claridad.
El doble asesinato sucedió el 11 de julio de 1952 y justo una semana después se celebraba en la capital la marcha militar conmemorativa del final de la Guerra Civil, con participación de fuerzas de los 3 ejércitos. Y una compañía del Tercio, Duque de Alba, procedente de Ceuta y de paso por Sevilla, estuvo alojada en el cuartel donde se escondió rápidamente tras cometer el crimen el asesino, que iba vestido de legionario. Las piezas encajaban. Uno de aquellos legionarios alojados en el cuartel podía ser el asesino, pero de 150 legionarios que habían, ¿cómo encontrarlo? Pues este ha sido el caso de las estanqueras de Sevilla. ¿Qué os ha parecido? A mi parecer, este caso es como una cadena de víctimas y criminales. En primer lugar, tenemos a varios soldados republicanos que durante la Guerra Civil fueron ejecutados por el soplo que dieron las 2 estanqueras. Años después, ambas hermanas son asesinadas a manos de un legionario y justo seguidamente 3 criminales de poca monta son culpados del crimen y ajusticiados en el garrote vil cuando en realidad son inocentes. Sin embargo, en mi opinión, a pesar de que se le ha denominado como el crimen de las estanqueras, y es obvio porque esas mujeres fueron asesinadas brutalmente, creo que la mayor injusticia de este caso y las principales víctimas fueron los 3 maleantes que, sin comerlo ni beberlo, sin estar metidos en el ajo, ni conocer a las estanqueras, ni haberles hecho nada, terminaron cargando con la culpa de gratis y perdiendo la vida inútilmente. Este caso es una gran muestra de la corrupción que había dentro del sistema policial y judicial, donde las cosas no siempre se hacían por la vía ortodoxa y, en general, nada funcionaba como debía funcionar realmente. Y hoy en día, pese a que el ajusticiamiento por garrote vil y la pena de muerte en general ya no se practica en España, y es un alivio para casos como este, donde murió gente que no debía morir, en este podcast hemos sido conscientes a lo largo de múltiples episodios de que el sistema continúa mal, por otros motivos diferentes, pero sigue sin haber una justicia plena. Muchas condenas que no son justas ni equilibradas acorde al crimen cometido, a veces las investigaciones policiales no se siguen de la manera adecuada y en ocasiones muchos criminales incluso salen indemnes. En fin, es triste verlo así, pero creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que es una realidad. Os leo en comentarios para conocer vuestra opinión al respecto. Y con esto, nada más por hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas con un capítulo actual. Muchas gracias por escucharme.